¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, donde quiera que sea y como quiera que sea, que usted, así como quien dice, nos escuche y nos sintonice en este día lunes 21 del mes de octubre del 2024, en la 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy las lecturas nos hablan sobre la avaricia, la codicia. Mis amados hermanos y hermanas, amigos, amigas, conocidos y desconocidas, la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales, en el poseer, en el amontonar, en el mucho tener. La felicidad del hombre consiste en estar en paz consigo mismo y con sus semejantes. Por lo tanto, no seamos como de esas familias que se pelean y se tiran hasta matarse por la herencia de unas tierras, de unas vacas, de unos bueyes cornudos, etcétera, casas, etcétera, mi querido hermano, hermana. No, escuchemos lo que dice la palabra de Dios en este día. Por eso todo lo que hagamos y digamos que sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos habla como a hermanos, no como a paganos, no como a gentiles, no como a aquellos que no conocen de Dios. Por eso usted y yo, que decimos ser de Cristo, que decimos ser de Dios, no debemos andar en tales asuntos, codiciando y avariciando. Hoy también hablaremos un poquito por ahí del 10º mandamiento, la avaricia, la codicia. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios, del apóstol, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, a los de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una vez más, dice: hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, así como todos los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanzas al Señor del Salmo 99, verso 2 en adelante. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su santo templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba.
El Señor es nuestro dueño. Alabanzas al Dios de la vida. En la aclamación antes del Evangelio, San Mateo capítulo 5, versículo 3. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. En la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, verso 13 al 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le preguntó: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, Jesús dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis muy queridos y amados hermanos, la primera lectura nos habla como a hijos de Dios. Nos habla como a hermanos de Cristo. No debemos de compartir lo mismo que los inicuos y paganos incrédulos que viven sometidos a obediencia del espíritu del mal en este mundo. Eso es lo que nos da a entender la escritura del apóstol Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus pecados, por sus delitos, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo. ¿Cuál es el criterio de este mundo? Placeres, deleites, vicios, desórdenes sexuales, lesbianismo, homosexualismo. No le importa al hombre que esa mujer esté casada, no le importa que ese esposo sea su amigo, sea su propio primo y muchas las veces hasta su propio hermano. Codicia a la mujer de su prójimo, codicia a la mujer de su amigo, codicia a la mujer de su primo, codicia a la mujer de su propio hermano y muchas veces a la mujer de su padre, como quien dice, a su madrastra. Esos son los criterios de este mundo. Tripulcas, revueltas, desórdenes, crímenes, asesinatos, violaciones, injurias, maldiciones, depravaciones, iniquidades, maldades, perversidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los criterios de este mundo. Hermanos, ustedes antes estaban muertos por sus delitos y sus pecados, porque en otro tiempo, es decir, porque anteriormente vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora
sobre los que se oponen, sobre los que se resisten y se oponen al evangelio de Jesucristo. No se quieren convertir, quieren seguir viviendo en sus desórdenes. No reconocen la necesidad de Dios en sus almas. Creen que están bien y te hablan tan bonito de Dios, pero sus vidas son un desastre, son un desorden. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? Eso es. Sigue diciendo, entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás. ¿Cuántos hay destinados al castigo de Dios? Muchos, hermano. Ojalá se arrepientan, como nosotros nos hemos arrepentido. Y ojalá nosotros sigamos firmes y sigamos en ese arrepentimiento de todas las maldades que hacíamos y que no volvamos a retomar esas cosas. Por eso es importante estar injertados a Cristo, orando todos los días, ayunando regularmente, confesando nuestros pecados y comulgando el cuerpo y la sangre de Jesús para no decaer, mi amado hermano, alimentando nuestro espíritu. Amén. Aguas, hermano. Vivíamos sujetos a los instintos, instintos animales, instintos depravados, pasiones bajas, sueños líquidos, etcétera, etcétera, mi amado hermano. ¿Sí? Y detrás de esos instintos dábamos rienda suelta a nuestros deseos desordenados, ¿sí? Y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Vivíamos egoístamente, sin ponernos a pensar en el bien de los demás. ¿Qué me importa que sea la mujer de mi vecino? Échese para acá, chiquitita. Egoísmo, desorden, pensamientos malvados, deseos impuros, instintos bestiales. Eso era, hermano. Acá porque ya se le olvidó. ¡Ja! Acordése, mi amado hermano. Gloria al Señor, que ya hemos desistido de tales cosas y nos hemos vuelto al Dios de la vida, porque antes estábamos muertos y ahora tenemos vida juntamente con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Dios Padre nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros y también para con usted, amigo, amiga que me escucha. Dios también le quiere dar vida a usted que por primera vez escucha quizás el Evangelio, que usted se ha iniciado en el caminar del Señor, mi amado hermano, amigo, amiga, etcétera. Amén. En efecto, en efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe depositada en Cristo Jesús, no en el Martín Malverde, no en el San Judas torcido que la gente tiene ahí plasmado, implantado, según que para que le dé dinero. No en Santo Toribio torcido, que es el patrono de los narcotraficantes. No, mi querido hermano. La fe en Jesucristo el Señor, no en el curanderismo,
no en el hechicerismo, no en los fetiches de amuleto, en esas pulseritas que hay gente que carga con el ojo de venado y por el otro lado tiene la medalla de San Benito o la Virgen de Guadalupe o cosa por el... No, mi querido hermano, no en creencias vanas, inútiles, que poner la ruda y el romero a la entrada de la puerta de la casa para que contrarreste las malas vibras. No, mi querido hermano, no en la herradura, no en el manojo de ajos ahí con la herradura y ponen a San Martín Caballero que para que les traiga suerte al negocio. No, la fe en Jesucristo, mi querido hermano, aleluya. Ah, y esto no se debe a ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, esa fe, sino que es un don de Dios. Déjese allanar y llenar por ese don de Dios, mi querido hermano. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. Es decir, no por hacer muchas obras nos vamos a salvar, sino es la fe en Jesucristo y después esas obras tendrán un gran valor delante de Dios nuestro Señor. Amén. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Dios nos ha llamado a hacer el bien y el mejor bien que podemos hacer es estar ligados a Cristo Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor, orando, ayunando. De esa manera tendremos amor para con nuestros semejantes y de tal manera venceremos los instintos carnales humanos, los deseos impuros, el egoísmo, la avaricia, la codicia, mi querido hermano. Aleluya. Por eso dice el Salmo responsorial en el Salmo 99, el Señor es nuestro dueño, somos suyos y es voluntad de Dios que si venimos de Dios porque somos hechura de las manos de Dios, pues el plan y la voluntad de Dios es que volvamos hacia Él. Y eso, pues creyendo en Jesucristo, su Hijo amado, camino del Padre. Amén, aleluya, renunciando a toda maldad e iniquidad. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su santo templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo, porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. Alabanzas al Dios de la vida. En la aclamación antes del Evangelio, San Mateo 5, verso 3. Antes de ir a la aclamación antes del Evangelio, pues recalcamos que el Señor es nuestro dueño, es padre de todo el género humano, le guste a la gente o no le guste. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Que no nos querramos volver a Él. Ese es otro rollo, mi querido amigo, mi querido hermano. La voluntad de Dios es que volvamos a Él porque venimos de Él, porque somos hechura de sus manos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que el hombre se condene, sino que se salve y que pasemos la eternidad con Dios. Sí, pero es lo que dice la aclamación antes del Evangelio. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando dice dichosos los pobres de espíritu, da a entender, bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que son pobres en espíritu porque reconocen esa necesidad de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Usted, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, ¿reconoce esa necesidad de Dios? Si usted reconoce esa necesidad de Dios, aunque usted sea rico en bienes materiales, sí, Dios no tiene nada en contra de la riqueza, pero
Hay que tener cuidado con la avaricia, la codicia, el egoísmo. El hombre, mientras más bienes materiales posee, menos necesidad reconoce tener de Dios. Mientras más carencias tenemos en la vida, más reconocemos nuestra necesidad de Dios. En la Biblia hay distintos hombres, personajes sagrados, que eran muy ricos, muy apoderados, pero reconocían su necesidad de Dios. Sabían que por Dios tenían lo que poseían y daban gracias a Dios. Y eran hombres buenos y bondadosos. Eran hombres vidativos. Daban, compartían lo que tenían. Y eso es lo que da a entender al final de la primera lectura. ¿Sí? Porque somos hechura de Dios, criados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Aleluya. Amén. Por eso es importante y muy necesario ser humildes, reconociendo nuestra necesidad de Dios, que la avaricia, la codicia no nos haga insensibles a Dios. Dejemos a un lado esas cosas de criterios puramente humanos y volvámonos al Dios de la vida. Deje que sus hermanos se peleen por la herencia, pero usted no ande de peleonero porque usted es un hijo de Dios. ¡Aleluya! Ya pues en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, dice, en aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Yo me imagino que el padre les dejó la herencia o les dio la herencia. Y uno de ellos quería peringarse todo, o se aperingó todo. Y el otro que no estaba recibiendo nada, al que no estaba dispuesto, el hermano que aperinga todo, darle, pues le dice a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia, no me quiere dar nada. Se quiere quedar con todo el avaricioso, el codicioso. Quiere aperingarse todo. Pero Jesús le contesta, amigo, al que no tiene nada, al que no va a recibir nada, fíjese cómo le contesta. Oiga, no le digo fíjese porque no es televisor, oiga más bien, porque es receptor. ¿Sí? Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Se quedó triste el hombre. Yo pensé que este me iba a ayudar. Yo pensé que este me iba a resolver el problema de que mi hermano se estaba peringando todo el ambicioso, codicioso, avaro y recurro al maestro y a Maestro Jesús y le cuento mi problema y no me resuelve nada. Al contrario, salió favorecido mi hermano y no me dio nada de la herencia. Y dice nomás, el hombre mientras menos bienes materiales posee, más libre vive. No vive encadenado, atado a los bienes materiales. Y puede ir para el norte, al igual que para el sur, el este y el oeste, y el oeste, sin preocuparle nada, porque nada tiene pendiente allá o acá. El hombre, mientras más bienes materiales posee, más esclavizado vive. Es bonito vivir en esta plena libertad. Total, Jesús dirigiéndose a la multitud dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Ahí está. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Nuestras vidas, hermano, no depende de lo mucho que tengamos. A los ojos de Dios, somos iguales y valemos lo mismo el pobre que el rico, el que tiene que el que no tiene. La vida del hombre depende de Dios Padre, porque somos
suyos, porque Él es nuestro dueño. Él es quien da la vida y quien la quita. Y nadie tiene la autoridad sobre la vida, solo Dios. La vida del hombre depende de estar ligado a Cristo Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Cristo hay vida, en esta y en la vida futura, en la vida venidera, en esta vida corporal material y en la vida, en la segunda vida, la vida eterna. Aleluya, porque el día que te mueres, o que me muera, o que nos moramos, nada hemos de cargar, con nada vamos a cargar, hermano, nada nos vamos a llevar. Aleluya. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Jesús después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Este hombre, pues ciertamente no había ninguna codicia mala allí. Se estaba de alguna manera previniendo, preparando, ¿eh? Organizando. Jesús nos habla de este tipo, de este segundo tipo de codicia. El hombre que se preocupa demasiado por tener. El hombre que se preocupa demasiado por tener, que quiere asegurar su vida, que quiere asegurarse. ¿Eh? El amontonar, el que tiene una casita quiere tener dos, el que tiene dos quiere tener tres. El que tiene tres quiere tener cuatro, el que tiene un carrito quiere tener un segundo y quiere tener un tercero, tiene el tercero y quiere tener un cuarto, tiene el cuarto y quiere tener la cocina y la sala. Esa es avaricia, eso es ser avaricioso. El amontonar bienes materiales es una avaricia mala, dañina, ¿eh? Y eso se vuelve un desorden. Y hay que tener mucho cuidado porque ahí después enseguida miramos a otros con desprecio o menosprecio. No tiene nada ese. A mí me han llegado a decir que yo como un perro muerto, que no tengo de dónde caerme muerto. A mí me han llegado a decir eso, hermanos. Ese que tiene, ese no tiene nada. ¿Es de dónde vive? Vive en una trailita, allá en Washington, ese es el otro. ¡Ja! ¿Qué me importa si tengo o no tengo bienes materiales, si tengo casa construida de 2, 3 pisos, si tengo jacuzzi, si tengo alberca chapoteadero? Lo que me importa es tener a Cristo Jesús en mi corazón. Él es mi vida, Él es mi casa, Él es mi refugio, Él es mi todo. ¿Y usted qué? ¿Presume que tiene una camionetota? ¿Un carro del año? Decir que soy cristiano y queriendo vivir con lujos y no vivir con sencillez y alegría. Jesús no tiene nada en contra de las riquezas. Pero eso de ser presumido y orgulloso, ese orgullo de que me siento canchanchan, me siento fufurufo, soberbio, eso es un pecado, hermano. Cuidado, cuidado. La presunción es un pecado, mi querido hermano. El sentirse uno que acá, ay, bien presumido de acá. Ay, sí, uy, sí, cómo no. Me siento papá de Tarzán y de Chita. ¡Ja! No, mi querido hermano, ¿sí? Después Jesús les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar tanto carro que he amontonado, porque no tengo dónde almacenar tanta casa que he comprado, porque no tengo dónde amontonar tanto terreno que he comprado, porque no tengo dónde amontonar tanto zapato que he comprado, ya no tengo espacio en el closet, porque no tengo dónde amontonar tanta ropa que he comprado al llegar a los Estados Unidos, cuando ya en mi rancho no tenía ni con qué vestirme, andaba con una mano enfrente y otra atrás. Avaricia. Creen que por mucho amontonar ya se sienten los importantes y presumen.
con un orgullo malo, lleno de pecado, presumiendo y aparentando lo que no son, indios patarrajadas bajados del cerro a tamborazos como yo, que al llegar a los United States, uy, ya acá ya no me llamo Antonio, ya me llamo Anthony. Ya acá en Estados Unidos ya no me llamo Moisés, me llamo Moses. Ya acá en los Estados Unidos ya les pongo nombres ingleses a mis hijos. Ah, se llama Isaac, ya no se llama Isaac, se llama Isaac. Se llama Daniel, ya no se llama Daniel, se llama Daniel, hermano. Y el nopalote en la frente. ¿Ya te olvidó quién eres? No dejes de mirarte en el espejo. No dejes que el espejo se asuste, pero mírate al espejo y dime quién eres, qué eres, y deja de andar de presumido, de fanfarrón, hasta poniéndoles nombres ingleses a tus hijos. ¡Ja, ja! Ay, cómo duele ser humilde, hermano. ¿Eh? Ya no me llamo Antonio, me llamo Anthony, porque ya vivo en los United States. ¡Ja, ja! Eso es ser presumido. Eso es ser presunción, eso es presunción, mi querido hermano, y eso es pecado. ¡Ja! Hay que ser sencillos, hermano. Dejémonos de pamplinas y seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos adoradores del Padre Celestial. En el acta de nacimiento no le puse Moisés a mi hijo, le puse Moses. No le puse Isaac, le puse Isaac. No le puse Daniel, le puse Daniel. Y todo mundo saben que mis hijos se llaman Moses, Isaac y Daniel. Presunción, ese ser presumido. Ay, que porque ya se fue a los Estados Unidos. Uy, ya se siente la divina garza. Ay, que porque sus hijos nacieron en los United States, ya se siente la divina. Y eso es menospreciar a otros. Indirectamente lo hacemos, hermano. ¡Ja! Entonces, ¿dónde me quedé? Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Y hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Y cuando uno amontona bienes materiales, ¿qué es lo que deja? Pleitos entre la propia familia. Perros y gatos peleándose por un pedazo de tierra, por una triste, desnutrida, flaca, tilica, ñanga, vaca. ¿Ah? Matándose entre ellos. ¿Y todo para qué? No, hermano. Herencias malavidas. Derramamiento de sangre por la herencia de una bendita vaca. No, hermano. Disfrute lo que tiene y cómase lo que tiene. Su dinerito, cómaselo en comidita, en gástelo en hacer obras de misericordia, etcétera. ¿Sí? Y concluyendo el evangelio dice, lo mismo le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. ¿Tienes? Dios te ha bendecido. Bendice a otros con lo que Dios te ha bendecido para que no dejes pleitos en tu familia, para que no se maten entre ellos mismos, para que no se aborrezcan entre ellos mismos, ni se odien entre ellos mismos. Disfruta lo que tienes con tu familia, compártelo. Disfruta con los menos afortunados, con los pobres, los indigentes, que eso es lo que vale ante Dios, mi querido hermano. Y ya para concluir, mi amado hermano, el 10º mandamiento de la ley de Dios: no codicies la mujer de tu prójimo. No ambiciones la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca. Cuidado con la codicia.
Cuidado con la avaricia. Esta es palabra de Yahvé Dios de los ejércitos.